la macro como cierto. Y antes un poquito las oportunidades que también está abriendo la tecnología para las inversiones a ahorristas pequeños. Por eso lo voy a invitar a que nos acompañe a Nicolás Galarza, CEO y fundador de Kin Inversiones. Gracias, Nicolás, por acompañarnos. No sé si presentarte como, no sos una fintech, pero sí una compañía que creció y nació, mejor dicho, sobre una base tecnológica muy potente, ¿no es cierto? Me gustaría que me cuentes cómo nació Kin. Vos sos economista y sé que ya desde tus épocas de estudiante te preocupaba o te ocupaba el mundo de las inversiones y cómo entrar de alguna manera en él. Contanos vos cómo fue el inicio. Bueno, yo invierto desde muy joven, en realidad, ¿no? Por cuenta propia, una cuenta chica, realmente por mi lado. Probablemente aprendí mucho más trabajando con el equipo que fui armando que en la universidad. Yo en la universidad fundé un pequeño club de inversión, 12 personas. Ese club creció a más de 100 en menos de 2 años. Obviamente eso ya no es un club, así que éramos básicamente un grupo administrando todo. El capital de los miembros, así que lo formalizamos en una firma de administración de capital registrada en la SEC. Y bueno, estuve en un tiempo también en San Francisco mientras administrábamos esta firma en Silicon Valley y conocí firmas que automatizaban el trabajo que yo estaba haciendo a mano, Claro. acá en Buenos Aires, ¿no? Me sentí un poco tonto porque ellos estaban creciendo a decenas de miles de clientes por mes y yo estaba invitando a cenar a alguien para abrir una cuenta. Eso no tiene sentido. Así que nada, volvimos a Buenos Aires y la decisión fue muy clara. Empezamos a automatizar todo el trabajo que hemos venido haciendo y así nace Kiena Inversiones como una fintech. Yo la definiría como una fintech. No conozco muchas fintechs que hacen lo que hacemos nosotros. Ese es el punto, digo, porque uno piensa en una fintech y piensa tal vez en una empresa más especializada como medio de pago o que compite, digamos, podríamos decir, en la captación de fondos, pero en este caso creo que Kiena tiene un perfil mucho más definido que Exacto, otras. nosotros somos una firma de inversiones 100% online. No sé si la única, pero sí de las pocas en la región 100% online. Y un poco lo que hacemos es dar acceso a mercados financieros globales a los ahorristas latinoamericanos. Y esto lo logramos al automatizar todos los procesos de asesoría. Nosotros tenemos 2 servicios. Uno donde creamos un portafolio para cada cliente según sus objetivos, necesidades, capacidad de correr riesgo. Y luego administramos sus carteras para asegurar que se mantengan en ese estado óptimo. Y luego tenemos, la tecnología nos permite que nuestros clientes también, los que deseen, puedan operar por su cuenta, acceder al mercado estadounidense por ahora. Estamos trabajando en nuevos mercados. Pero desde ahí podemos acceder a acciones de todo el mundo. Entonces es un mercado bastante sólido para que ejecución inmediata, costos bajos. Eso es un poco lo que estamos haciendo. ¿Hay un piso de entrada para invertir a través de Kiena? Sí, a ver, tenemos un mínimo de $250. Siempre nuestra recomendación es que sea de al menos $1000. Pero la ventaja que da lo que hemos construido es que un cliente puede empezar con 250 y empezar a ahorrar. Un poco nuestro objetivo es quizás cumplir con esa falta que ha tenido la industria durante décadas, que es atender al pequeño y mediano ahorrista. Para eso hacían falta costos bajos, hacía falta asesoría, porque hace un rato lo mencionaban, es una deuda la educación financiera, pero nosotros nunca hicimos un curso para aprender a usar el home banking o la tarjeta de débito o varios productos financieros más. Fue un producto simple de entender, un marketing muy directo y estamos haciendo lo mismo en inversiones. Intentamos responder a la gente 3 preguntas, que es ¿en qué invierto, cuánto invierto y cómo lo hago? En pocos minutos, en un onboarding, digamos, digital, lo respondemos eso y funciona bastante bien. El 70% de nuestros clientes nunca habían invertido en renta variable hasta que llegaron a Kiena. Vinieron directo del plazo fijo. Así que bueno, estamos cumpliendo nuestra parte de traer más gente al mercado de capitales. ¿Cuánto es una inversión promedio de los clientes que tiene Kiena? O sea, ¿son clientes chicos en general? Nuestra cuenta promedio son $4200. Tenemos clientes de $500 que están ahorrando de a poquito y tenemos clientes de $200, $300,000.
que no es una cuenta muy grande. Estamos hablando de nuestras cuentas más grandes siguen estando en la parte de abajo del segmento que siempre estuvo atendido, ¿no? De los high net worth. Una de las ventajas, digamos, de lo que ofrece Quiena como diferencial es la inversión en mercados extranjeros, digamos, básicamente en Estados Unidos. Eso nos genera cierto temor en el que quiere entrar, porque uno dice, bueno, por de alguna manera a las empresas del Merval uno las conoce más. Ahora, en Estados Unidos, todos los mercados allá son un universo gigantesco. ¿Cómo hacen para ayudar a la gente a que navegue en ese mar? Tengo que admitir que es un salto súper grande, ¿no? Del plazo fijo al mercado extranjero es un salto muy grande. Pero la gente, a ver, ¿cuál es el problema? Al menos el que identificamos. La gente no invierte en el mercado de capitales por lo que mencionaba en el panel anterior, por la volatilidad del país. Y cuando yo tengo que tener mi patrimonio entero con riesgo argentino, me voy a decepcionar eventualmente, pero no porque el riesgo argentino sea malo, sino porque no tengo nada más con qué diversificar el riesgo. Entonces, lo que estamos haciendo es dándoles a los clientes también exposición a activos argentinos, pero complementando el resto del portafolio con acciones y bonos de todo el mundo, Estados Unidos, de Europa, Asia, Latinoamérica también, bienes raíces, metales preciosos. Bueno, estamos construyendo un portafolio balanceado que a la larga, digamos, la gente se va dando cuenta que es mucho menos volátil, mucho más seguro, mucho más sólido que el portafolio que tenían acá en renta fija, incluso, ¿no? Yo creo que la forma de saltar es sí, romper la barrera, es permitiendo que la gente invierta $1,000 de los 20,000 que tienen, que vean cómo funciona un portafolio bien balanceado. Y hemos visto, o sea, el 70% de los depósitos mensuales nuevos nuestros vienen de clientes viejos. Entonces, el aumento del wallet share tiene éxito y funciona solamente cuando tenemos tecnología que baja costos y nos permite hacer rentable para nosotros atender a un cliente de $1,000. Para entenderlo, ustedes ofrecen dos canales, por decirlo así, o dos opciones. Una que es esta cartera que arman a través de un algoritmo y otra que es, bueno, la autogestión. ¿Cuál es la más elegida? 75% son carteras administradas. Okay. 25% son carteras autoadministradas por el cliente. Y nuestra intención es, de hecho, que ese número de carteras autogestionadas sea mucho menor. Sea, ojalá, menos del 5% de aquí en los siguientes años. ¿La cartera formateada por Quiena es la misma para todos? No, de hecho, y una cosa importante, nosotros no tenemos portafolios prearmados, no tenemos un conservador, moderado y otro agresivo. Tenemos literalmente un portafolio para cada cliente. Esto es importante porque, a ver, hay muchas variables, pero desde la capacidad y necesidad de correr riesgo hasta el tamaño de la cuenta, el plan de ahorros, por ejemplo, si es que una persona tiene un plan de ahorros, me conviene tener pocos activos al principio y con los nuevos depósitos ir agregando nuevos asset class mediante fondos, por ejemplo. Para un cliente, en cambio, que va a invertir $100,000 durante 5 años, no voy a hacer eso. Entonces, hay muchas variables que resultan en un portafolio para cada cliente, a pesar de que muchos se parezcan, pero literalmente uno para cada cliente. La pregunta del millón, cuando uno mira o busca, evalúa una inversión en un fondo común o digamos, tomando una asesoría financiera, mira rendimiento de esa inversión. ¿Cómo es el rendimiento promedio de Quiena, digamos, para ver un poco en qué parte del mercado están? Y a ver, obviamente va a depender del perfil, de la agresividad del portafolio, pero los más conservadores van a rondar el 4% anual, dólares promedio, y los más agresivos van a rondar un promedio del 12% anual. Pero es promedio, ¿no? Entonces esos portafolios más agresivos tienen una desviación de ese retorno muy grande. Pueden subir 20% un año, bajar 15% el siguiente. Y de hecho, nuestro mayor foco está en asegurarnos que ese portafolio se ajusta al perfil del inversor. La mayoría de cuestionarios de perfilado de inversor o de riesgo se enfocan en el deseo de correr riesgo. Y creo que es un error. Es lo que encontramos en los bancos, en el home banking, en la parte de inversiones. Porque te preguntan, ¿qué harías si el mercado queda 10% en un mes? La mayoría de la gente no lo sabe. Entonces puede decir, no, yo soy súper agresivo, pero cuando cae 5% está nervioso y termina sacando el dinero, el cliché, ¿no?
Nosotros hacemos mucho énfasis en, tomamos el deseo de correr riesgo como un input, pero luego tenemos la capacidad de correr riesgo que tiene que ver con la experiencia del inversor, cuánto capital tiene, qué porcentaje de su capital líquido está invirtiendo en este portafolio, etcétera. Y luego la necesidad, que tiene que ver con los objetivos. ¿Qué edad tienes? ¿En qué etapa de tu vida estás? ¿Para qué vas a usar el dinero, etcétera? Cuando yo uno estos tres elementos, termino con un perfil de inversor mucho más cercano a la realidad. Y lo sabemos porque hemos pasado por momentos complicados en China, ¿no? El Brexit, bueno, 2018, ni hablar, esta caída de los últimos días. Y en todo el tiempo que hemos venido trabajando tenemos solamente 5% de las cuentas que se han cerrado. Y un porcentaje de eso fueron durante las caídas. Hacemos un muy buen trabajo cuando el mercado cae, hablar con el cliente inmediatamente, proactivamente, y explicarle lo que está pasando, recordarle que está dentro del plan, que no es un error del algoritmo, es parte del plan y funciona muy bien cuando nos encargamos de cada cliente. Y tenemos 4,000, no es fácil hacerlo. 4,000 clientes. Sí, ahí es cuando la tecnología entra en juego. ¿Y cuántas personas trabajan en Kiena? Somos un equipo de 15 personas. 15 personas, la mitad son tecnología. Piensa que administramos esos 4,000 clientes con 2 ejecutivos. En realidad, uno realmente, el otro está en tareas más administrativas de cada cuenta. Y no conozco ninguna firma de inversiones que pueda gestionar 4,000 clientes con un ejecutivo, especialmente si hablamos de asesoría personalizada, ¿no? Productividad tienen, por lo menos. ¿Y en qué países se está operando, además de...? México, Uruguay y Argentina. Argentina fue el último país que abrimos. Y ¿El primero fue México? Primero fue Uruguay. Uruguay. Luego México y luego Argentina. La empresa es de Argentina, de hecho estamos en Vicente López. Abrimos al final porque tomó un poco más de lo planificado obtener la licencia de la Comisión de Valores. Tomó más que en los otros 2 países, pero bueno, cosas que pasan. Nuestro foco, al menos los siguientes 12 meses, va a estar en Argentina. De hecho estamos ampliando el capital social, ahora vamos a hacer una inyección de capital nueva para acelerar un poco, porque hoy estamos abriendo casi 400 clientes nuevos por mes. No conozco muchas firmas locales que estén abriendo ese volumen. Probó el concepto y el siguiente paso es acelerar, ¿no? Creo que podemos pasar a 10 veces más de eso de aquí en un año. ¿Qué perspectiva tenés sobre esa ampliación de capital? ¿Ustedes están buscando socio? ¿Tienen socio? ¿Cómo se compone el capital de quiénes? Nosotros tenemos, la mayoría del capital está en los fundadores, en el equipo. Tenemos inversores que tienen una porción del capital, que son 4 fondos de inversión de riesgo y un banco estadounidense. Y el socio que estamos buscando ahora tiene que ver con un socio del mercado local, porque es probablemente el socio ideal estratégico que nos va a ayudar a llegar a los siguientes pasos más rápido. Así que bueno. Cuando el mercado tiene una semana como esta que pasó, donde básicamente ustedes haciendo foco en mercados extranjeros, tenés a todo el mundo a tiro de un tuit de Donald Trump o de una decisión del Banco Central de China, ¿qué pasa con los clientes de ustedes cuando hay una semana como esta? ¿Alcanza un ejecutivo para más o menos calmar las ansiedades? Tenemos, nuestro foco, nuestro trabajo está en optimizar procesos, y uno de ellos es el que llamamos, con un nombre admito que es bastante exagerado, un protocolo de caídas. Que es una serie de pasos que tenemos que seguir, que incluyen remarketing o marketing por redes, comunicación con redes con nuestros clientes, obviamente email, obviamente la interfaz de Kiena, para, de nuevo, recordarles que esto estaba planificado. Es más, tuvimos un caso, nosotros ofrecemos para cuentas de más de $10,000 portafolios temáticos enfocados en áreas, tecnología innovadora, tenemos un portafolio enfocado en cannabis medicinal, energía renovable, varios. Y puntualmente en el de cannabis medicinal hubo una empresa que quebró hace poco, INSIS. Y funcionó muy bien recordarles que la proyección de riesgo, de volatilidad, ya tomaba en cuenta esta posibilidad y que no cambia nada del plan. Recordarles que no cambia nada, que vamos a continuar con el rebalanceo y la volatilidad está dentro de lo esperado. Justamente nuestro trabajo es asegurarnos que el riesgo del portafolio, independientemente de que sea cannabis medicinal o sea renta fija, esté ajustado al perfil del inversor. Y funciona bastante bien. No hemos tenido muchas quejas al respecto, casi ninguna. ¿Cuál es el perfil? Vos decías que tenían más o menos deben tener un registro sobre el inversor promedio que tienen como cliente en términos de edad, o sea, en qué momento de su vida está, qué formación tiene, o sea,
¿cómo lo describirías si fuese una Sí. persona que estuviera sentado acá? Bueno, el 85% de los clientes están entre 35 y 45 años. Ujú. La gran mayoría son hombres, no porque sea decisión nuestra, hemos intentado, de hecho creo que nos falta, es otra deuda que queda en la industria, aprender cómo servir mejor a todo el mundo, porque es muy sesgado la industria. Pero bueno, mayoría hombres, 35 45 años, patrimonio líquido, $50,000. Obviamente que con nosotros tienen una porción y nuestro trabajo es aumentar el wallet share, ¿no? Estamos metiendo productos locales también durante estos meses para satisfacer necesidades de inversión de corto plazo principalmente. Pero bueno, están en ese rango. ¿Son inversores, llamemos, debutantes o han tenido, o sea, como decías vos, migran de una inversión sencilla como el plazo fijo o tenían alguna experiencia previa? Digamos, ¿qué es lo que buscaban cuando llegaban aquí? Casi el 70% de los clientes son nuevos en el mercado de capitales. Hablo de que no tenían fondos, no tenían acciones, no tenían bonos, plazo fijo y dólares era todo lo que tenían. Y cabe muy bien en nuestra descripción de nuestro cliente y del problema que resolvemos porque han venido perdiendo durante décadas. Hablamos de por inflación, incautación de depósitos, incluso los dólares bajo el colchón tienen inflación y cuando uno lo mide es significativa. En los últimos 10 años, $25,000 en billete, hoy valen 20,000, un poco más, ajustados por inflación. Entonces, cuando les mostramos, cuando por primera vez ven una oferta apuntada a ellos, a invitarles a empezar a invertir, como han venido leyendo en libros, escuchando en cursos y demás, por primera vez, hemos visto que hay una recepción súper grande. La mayoría son debutantes, por así decirlo, en el mercado de capitales. ¿Y qué es lo que sentís que los atrae más? Digamos, la opción de invertir fácil, por decirlo así, con un medio tecnológico, digamos, que podés navegar, me imagino, desde un celular o una notebook, o la opción de invertir afuera, digamos. ¿Cuál es el driver que más atrae? Yo creo que es, y de hecho no es que yo creo, lo hemos testeado, porque hemos testeado ofrecer, digamos, estos portafolios temáticos como pruebas, ¿no? En pequeños grupos de nuestros usuarios. Pero definitivamente, si bien es atractivo esto de invertir en Google, Apple, Tesla, está bueno incluso para decirlo en voz alta. Eso también te iba a preguntar. Hay como algunas empresas fetiche, tal vez, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Donde decís, bueno, a ver, quiero invertir o en energía renovable o en Tesla, que es como... Exactamente. Tratamos nunca de incentivar el pensar en activos individuales, nos tratamos de alejar lo más posible de ahí. Pero lo que encontramos que es valioso es responder esas tres preguntas, que no son menores, ¿no? ¿En qué invierto? Es la pregunta más escrita probablemente en los foros, grupos de inversores de minoristas. ¿En qué invierto? ¿Cuánto invierto y cómo lo hago? Cuando le respondemos estas tres preguntas, independientemente de si son activos estadounidenses, europeos o argentinos, el inversor se siente cuidado porque intenta ir con $10,000 a un banco y decirle y hacerle las tres preguntas. No te van a dar mucha atención. ¿Podrías definir un perfil de cliente por nacionalidad? Sí, a ver, bueno, el 70% de los clientes son argentinos. ¿Y tienen un comportamiento distinto que Entiendo. los mexicanos o uruguayos? No demasiado. Bueno, en Uruguay encontramos que la gente está mucho más predispuesta a invertir en el extranjero. Fue más fácil, pero obviamente el mercado es más chico. Claro. Y al ser un producto masivo el nuestro, fue difícil escalar como lo estamos haciendo en Argentina o en México, ¿no? Pero más allá de eso, en México pasa lo mismo. En México uno puede comprar activos estadounidenses desde la casa de bolsa con el equivalente de los CDRs de acá, ¿no? Y tienen mucha liquidez, o sea, mucho más liquidez que acá. Pero realmente es el mismo problema. Nosotros no estamos compitiendo por ese 0,9% de la gente que ya invierte acá. Nuestra misión es traer gente nueva al mercado de capitales y por eso empezamos con activos globales, porque el primer paso es que la gente deje de decepcionarse de la industria financiera, deje de tenerle miedo a la volatilidad, tenga un portafolio balanceado, sólido, y una vez que logramos eso podemos hacer que la gente empiece a invertir en nuevas emisiones de cualquier instrumento acá, sean acciones, sean ON, sea lo que sea, pero el primer paso es que se sientan cómodos con el mercado de capitales y los instrumentos que hay en Estados Unidos y en mercados globales, la verdad que ayudan mucho a lograr esa meta, ¿no? Por último, Nicolás, ¿ustedes creen, hay como una especie de afirmación detrás de
lo que propone Kiena como mecanismo de inversión, y es que una cartera, llamemos administrada por un robot, entre comillas, puede ser más eficiente que una gestionada por una persona, por un humano. ¿Vos crees que es así? Bueno, ¿Te convence esa afirmación? es que no es tal, y la voy a corregir en un aspecto. Primero, hay gente muy inteligente detrás del robot. Y no hablo solamente de nuestro equipo, hablo de toda la teoría en la que se basa el robot, por así decirlo. Es muy sólida. No tiene mucha discusión, ¿no? O sea, las premisas en las que se basa. Lo que sí logra el robot y la automatización, bueno, son dos cosas. Una, elimina errores humanos, porque tanto el robot como el humano parte de la misma teoría, de la que está probada, de la que funciona bien. El tema está en la ejecución. Cuando estamos ejecutando como humanos podemos, y de hecho casi seguro vamos a cometer un montón de errores que van desde tomar decisiones por emocionalidad hasta equivocarnos en tipear algo, digamos, puede pasar. Entonces eliminamos esos errores humanos, lo cual siempre beneficia al cliente. Pero también bajamos costos. Y cuando bajo costos puedo atender de la misma forma que se atiende a los high net worth individuals o de forma similar a todos los ahorristas. O esa es la tesis. Entonces creo que es mejor en ese sentido. Creo que le abre la puerta a gente que nunca pudo entrar realmente al mercado. Bien, gracias Nicolás por acompañarnos. Solamente les doy como un dato, digo, Kiena acaba de ser elegida por Endeavor como uno de los proyectos de las 10 startups con potencial de escalabilidad como compañía y como proyecto, con lo cual me parece que vamos a seguir teniendo noticias de ustedes. Ojalá que podamos ver ese crecimiento pronto. Y hemos firmado ya acuerdos con varios agentes de bolsa del país. Realmente creo que podemos sumar mucho valor al mercado local y bueno, esa es nuestra... Bueno, trabajo. por eso nos pareció interesante presentar el caso de Kiena hoy con ustedes. Gracias. Gracias, Hernán. Muchas gracias.